o están con parciales y cosas. Parciales a full, profe. ¿Están con parciales? ¿Qué están rindiendo? O preparándose. Yo rendí organizacional, procesos 3, psicología de la personalidad también, toda esta semana. Uy, mirá qué linda. A mí una de las cosas que más me gusta estudiar es personalidad, me encanta. ¿Con Sí, qué está profe buenísimo. están en personalidad? Juan Ignacio Yalour y el otro muchacho no me acuerdo cómo se llama. Son 2 profes. Okay. Sí, para mí es muy importante estudiar personalidad, porque todos tenemos personalidad, en realidad tenemos diferentes rasgos de personalidad y eso es lo que nos vuelve tan únicos, entre otras cuestiones obviamente, y es súper importante aprender porque a no todos los pacientes se los puede tratar igual por estas diferentes características que tenemos de rasgos. Y obviamente cuando alguno de esos rasgos no está funcionando bien, se genera un trastorno de personalidad. Así que me parece re importante, que es una materia que está en tercero, ¿no, Martín? En segundo. En segundo ya ven, genial. Yo estoy en segundo y me quedó del año pasado esta materia. Que no la pude cursar el año anterior y... Bueno, qué bueno que... Claro. Qué bueno que esté tan al principio, porque antes por lo general, si se daba personalidad, era en cuarto año, tercero, cuarto, ya al final, que son más los años más específicos de la carrera. Pero está súper, o sea, súper interesante que ya en segundo estén viendo personalidad porque es un golazo, es fantástico. ¿Lo están viendo a través de alguna teoría en especial? ¿De cuál? Y estamos viendo Kelly, Rogers, Maslow, conductismo y cognitivismo, Bandura. Nos dieron un libro que tiene, cada capítulo es un autor. Uno que se llama Más allá del DSM-5. No, se llama Teoría de la Personalidad de Duane, Schultz. Un libro bastante, una tapa bastante colorida y tiene un par de autores. Uno es Duane y el otro es Schultz, y hay otros autores. Está bueno el libro que trae toda la... y está separado así. Te trae toda la información y al final te dice... Perdón, porque te hace un resumen del capítulo. O sea, en una carilla y media tenés todo lo más importante del autor, digamos, aparte de todo el capítulo, ¿no? Claro, sí, ya me imagino. Es uno que está dividido, por ejemplo, no se dice escuela psicoanalítica, después dice conductismo, después dice humanistas, después dice, ¿está separado así por teorías? Sí, arranca con el psicoanálisis y tiene a Freud, Jung y Adler. Y después tiene más adelante... Ah, entonces ya, sí. Gordon Allport, varios autores. Todos divididos por capítulo. Cada capítulo es un autor diferente. Claro. Sí, si es el que yo pienso, es un libro que está buenísimo. Sí. Sí, la verdad que me encantó el libro. Y como decís vos, tiene un resumen al final. Sí, nosotros vimos... sí, está muy bueno. Del capítulo 7 en adelante, pero todo el libro está buenísimo. Sí. ¿Vieron algún trastorno de personalidad en especial o no? No. Nos basamos bastante en el libro y en todos los autores. Las teorías de los constructos de Kelly, bien. El aprendizaje social de Bandura, especificaciones de, ¿cómo se llama? La teoría de Roger, de la terapia centrada en la persona, cómo es la terapia. Sí. Bien. Sí, está buenísimo ese libro. Si es el que pienso, está muy bueno. Todo lo de personalidad está fantástico. A mí en particular me gusta mucho, no porque esos no sean buenos, sino porque
a mí se me dio y quienes me enseñaron también les gustaban estas teorías, entonces yo estudio eso, que es la teoría de Theodor Millon y de Cloninger. Está vivo Cloninger y tuve el placer, no lo podía creer, de verlo en persona y tener clases con él antes de la pandemia, o sea que en el 2019. No lo podía creer. Increíble. Lo trajeron desde Estados Unidos y está vivo. Sí, porque la mayoría vieron que uno cuando estudia ya están muertos. Sí, Bueno, sí, y sí, este hombre sí. está vivo y estaba ahí explicando. Así que es una maravilla, es como si hubiese bajado, o sea, que te digan que Freud está vivo, no lo puedes creer y está en el aula de al lado. Sí, increíble. Bueno, Está está buenísima, la Cloninger. materia está buenísima. Sí, y sí, está muy buena. Estudiar personalidad está bueno. A mí me gusta estudiar los trastornos de personalidad, como siempre, porque a mí me gusta la patología, ¿sí? No a todo el mundo le gusta estudiar patología. Pero es fantástico y aparte, como les digo, todos tenemos rasgos de personalidad. Y es súper importante aprender esas combinaciones y qué pasa con un trastorno de personalidad o qué pasa cuando tengo más rasgos de este estilo o de este otro, porque ustedes que van a tratar con personas, les facilita un montón el trabajo y los hace rápidamente asociar características que puede llegar a tener que todavía no les contó. Por ejemplo, cómo tratarlo, ¿sí? No es lo mismo tratar a un paciente con un, no sé, trastorno de personalidad paranoide que un trastorno de personalidad histriónico, o sea, o una personalidad evitativa, de tipo fóbica, imagínense, que una personalidad más narcisista, ¿sí? Son distintos modos de presentarse, distintos modos de hablarle, varía un montón. Y también son distintos los problemas que te traen al consultorio, o que uno puede también esperar que te pueda traer el día de mañana. Son casi tipo clásicos, ¿no? Obviamente que todos tenemos después particularidades, pero las teorías de personalidad estudian justamente esa combinación de rasgos. Fantástica. Claro, en la materia esta arranca la Hay materia. Perdón. Sí, no, decime. Que arrancamos la materia viendo los diferentes autores, algunos se basan en que la teoría de la personalidad es heredada y otros está moldeada por el entorno y es como un poco el debate del libro que al final no enumera todos los autores que tienen más en cuenta lo genético y todos los autores que tienen más en cuenta lo ambiental. Claro, exacto. Para mí, ahora que estoy estudiando bastante de sistémica, que es más, se los recomiendo porque es fantástico también, no solo estudiar por ahí psicoanálisis o las teorías más clásicas tipo TCC, sino sistémica, que es lo que se viene, si que ustedes empiecen a estudiar y a tener en cuenta todo el sistema del paciente, su familia, sus antepasados, sus creencias, sus valores, ¿sí? Así como, bueno, también todo lo que es sistémico da, por ejemplo, terapias de pareja o terapias con grupos, ¿sí? Por ejemplo, una mamá con el hijo, pueden ser, no sé, dos compañeros de trabajo, o sea, dos amigos, ¿bien? Todo lo que es terapia sistémica es de sistemas. O puede ir un paciente solo, que por ejemplo, no se tiene problemas con el papá o la mamá y quiere hablar sobre ese sistema parental. O también van parejas y hacen terapia de pareja. O va una persona que le está yendo mal con la novia, por ejemplo, y quiere encontrar la manera de sentirse mejor en esa relación, vamos a suponer, ¿no? Bueno, todo lo que es sistémico es genial también. Y leyendo sobre estas cuestiones y aprendiendo, o sea, me doy cuenta que está bien, uno puede venir con un bagaje, por ejemplo, genético, ¿sí? Que por ahí te puede marcar ciertas características o estilos de ser, pero lo cierto es que el ambiente es lo que lo termina de hacer expresar o no. Vieron que hay un montón de investigaciones de, por ejemplo, gemelos que han sido adoptados y uno, por ejemplo, no sé, despierta una esquizofrenia y el otro no, ¿bien? Si genéticamente son iguales, ¿qué es lo que los diferenció? El ambiente. Entonces es súper importante también para la expresión de caracteres y de fenotipos el ambiente. Porque genéticamente podemos tener los mismos genotipos, ¿sí? Ser iguales, ser gemelos, por ejemplo. Pero lo cierto es que el fenotipo, o sea, la manera en que se expresa ese gen, depende para mí del ambiente. Si vos estás, esto se ve muchísimo para los que me dijeron que les interesaba la psicosomática,
se ve muchísimo que cuando vos te criás en un ambiente hostil de maltrato, de violencia psicológica, o de violencia verbal o violencia física, a la larga podés generar enfermedades de tipo neoplásicas, o sea, tipo cancerígenas, por ejemplo, o de la piel, que si no te hubieses criado en ese entorno. Entonces, uno puede llegar a tener una predisposición mayor o menor a determinadas enfermedades, pero lo cierto es que, por lo menos a mi parecer y de lo que he leído, el ambiente obviamente es muy importante para que se despierte esa predisposición o para que no se te despierte nunca. Como pasa también con, por ejemplo, los cuadros psicóticos. Bien, hay algunas personas que, como nada del ambiente los switchea, se llama. El switch es como la luz, ¿sí? Nada lo enciende, queda como una organización prepsicótica, se le dice, una preorganización, donde nunca jamás despliega ningún tipo de síntoma. Por ahí si es una persona rara, que no se junta con mucha gente, que está siempre aislado, que no habla mucho, por ejemplo, pero nunca alcanza a tener ningún tipo de brote. Y eso es porque el ambiente no lo propició. Así que me parece que todo lo que es el estudio del ambiente es genial para estas cuestiones también. Si en una materia Y porque obviamente el ambiente te... No, que en una materia habíamos visto el experimento ese que hacen en Estados Unidos con trillizos, que los separan y los estudian y Ah, los vuelven ¿cuál? a... No me acuerdo cómo se llamaba, pero eran Sí. 3 hermanos trillizos que los separan cuando son chicos, los Mm. estudian y de grande los juntan para ver cómo había Sí, afectado, para ver este tema, el factor ambiental y lo heredado. Es un documental. claro. Es un documental, sí, sí, Está en Netflix, sí, está muy bueno. sí, está bueno. Ellos se Ay, ¿cómo reencuentran. se llama? Ay, no me acuerdo ahora. A ver que lo busco en el Google, a ver qué Bueno, dice. después lo suben al grupo. Dale. Bueno, dale. Sí, decías, Mica. No, que lo bueno del documental es que muestra esto del factor ambiental muy bien, porque los tres son enviados a diferentes casas. Una con una posición económica pobre, una de clase media y otra clase alta. Y eso es como que Sí. infiere un poco en la crianza. Y por ejemplo, después se ve la conclusión esa de cómo crecieron esos chicos, ¿te muestran? Por ejemplo, si el que se crió en una familia de dinero se enferma más, o se enferma menos, o no se enferma. Es básicamente el argumento ese, porque es lo que al final hace el cierre y lo explica súper bien. Ellos en realidad se encuentran por coincidencia en la calle. No sabían que tenían hermanos. Mira, Fue claro. en Y los aparte quedaron en hechos, la misma ciudad. claro. Claro. Qué loco, ¿no? Los límites de esta es la famosa bioética, Sí, ¿no? sí, Los un límites de experimento hasta qué con punto vos personas. podés, claro, hacer ese experimento con personas. Ahí está escribiendo Wendy, o recién lo vi, perdón. Siendo hermanos y que vos los prives de esa información, ¿no? El derecho también, como hablamos acá en Argentina, ¿no? A la identidad, eso también forma parte de tu identidad. Saber si naciste solo o naciste con un hermanito o con 2 hermanitos, de poder haberte criado con tus hermanos, a esos papás también. También, por ejemplo, pensar de los límites de la ciencia en general, ¿no? Que estos trillizos se generaron a propósito para estudiar estos temas, o dio la casualidad que eran trillizos y los padres quisieron darlos para esta investigación, o si era gente muy humilde que se enteró que iban a tener trillizos y entonces la ciencia los tomó aprovechándose de eso para repartirlos, o si iban a ser dados en adopción. O sea, es toda una cuestión también social, cultural, esto que hablábamos hoy de los sistemas, ¿no? De cómo llegaron esos chicos a ese experimento. Y cómo es el día de mañana de ellos también, ¿no? Los padres no Cómo sabían se tampoco. mentalizan de que vivieron en esa... Ah, ¿no sabían que habían tenido trillizos? No, es como si hubieran ¿O qué parte? adoptado Porque la y no mamá se debe sabían. haber dado cuenta. No, no, porque eran Ah, adoptados. Claro, eran adoptados.
Eran familias adoptivas, como si Claro, van a los un lugar reyes, y adoptan chicos. Entiendo, claro. Nada más que en el claro. lugar que donde Y los papás adoptaban los biológicos nunca separaron. aparecieron. Claro, claro, los habían dado en adopción y claro, entiendo el punto. No hubo nada por ahí, así una cuestión Además más no se sabe del oscura experimento. detrás. Además no se sabe del experimento, es como que ellos lo empiezan a descubrir cuando se reencuentran de grandes y empiezan a ver determinadas cuestiones del Sí, orfanato, donde estaban, de su madre biológica, porque también dentro del experimento se buscó que determinada madre, la historia de la madre ellos cuentan mucho. Está bueno, en cierto, el documental. claro. Y uno de los trillizos vivió en alguna casa, se llama monoparental, o sea, con un solo papá, un solo criador sería, ya sea papá o mamá, o los dos tenían un papá, una mamá, o dos mamás o dos papás. No, creo que todos tenían dos papás y una hermana adoptiva, Mm. todos. Y una hermana adoptiva, ok. Sí, porque eso también, o sea, varía un montón. No es lo mismo el estrés, porque dicen que por cada chico que vos, o sea, que uno que necesita ser criado, perdón, hace falta dos adultos. Por eso que en la familia monoparental, donde uno solo se hace cargo del bebé, digamos, se entiende que puede haber un cierto nivel de estrés o de sobrecarga por parte de ese cuidador porque no puede con todo, ¿sí? Con su trabajo, con su vida, con ese bebé y todo el cuidado que necesita. Entonces eso obviamente se transmite al bebito y este bebé puede llegar a tener alguna también dificultad en la crianza. Ya sea, no tiene por qué ser grave, ¿sí? Puede ser que sea un poquito más ansioso o todo lo contrario, sea sobreadaptado, ¿bien? No tiene por qué ser algo malo, pero puede llegar a sobreexpresar algunas características que por ahí no se hubiesen expresado si él tuvo dos cuidadores o más. Porque entonces el cuidador o los cuidadores en realidad lo crían más tranquilos, ¿bien? Bueno, no lo puedo cuidar yo, bueno, lo cuida la mamá. Bueno, si no lo cuida la mamá, tiene padrinas, por ejemplo, o tiene los abuelos, o tiene un jardín. Distinto es que no tengas recursos económicos para poder pagar una niñera, por ejemplo, o alguien que lo pueda cuidar y esté solo o sola. Se entiende que ese padre va a estar más cansado, más irritado, porque duerme poco, está cansado. Entonces, todas estas pequeñas diferencias hacen también a la crianza. Por eso es re importante. Igual no hago más preguntas porque me van a mandar al carajo, me van a decir, mirala la serie. Que se llama Tres completos extraños. Bien. Ok, para que le interesa, puede ver esa serie entonces en Netflix, que es de tres hermanitos, unos trillizos, que fueron criados por diferentes papás. Súper, súper interesante. Y arriba Valentín me pregunta si vamos a tener otro parcial o trabajo práctico. Por lo pronto no, porque vamos súper bien con el tiempo. Si bien estábamos atrasados, ya creo que entre hoy y la próxima terminamos emoción. Y a ver, déjenme ver. Después nos queda un poquito del viernes, el lunes. Y otra clase más, que ahí vamos a ver un poquito de una de las unidades que nos quedó. Y si llegamos, porque quedamos que supuestamente el lunes 8 les iba a dar clase un neurocirujano. ¿Se acuerdan que les dije la unidad de dolor? En el caso del que el neurocirujano, porque pobre no me pudo todavía confirmar la clase porque tiene cirugías. En el caso de que no podamos ver justamente la clase de dolor, ahí sí harían un trabajo pequeño sobre dolor, que yo después se los indicaría, no sería algo muy complejo, como para poder repasar esa unidad que no vamos a llegar por los feriados, eso sí, pero si el profe se las puede dar, ya no haría falta el trabajo práctico, ¿bien? Porque ya lo veríamos el lunes 8. Pero bueno, todavía no me lo pudo confirmar por el tema de las cirugías que tiene. Y si no el lunes 8, si no va el cirujano, sigo yo dando las otras unidades. ¿Bien? No nos quedan muchas clases, nos queda esta, nos queda la del viernes, la del 1 y la del viernes 12, y después, ya les digo, tenemos la del lunes 15, y ya se termina definitivamente el viernes 19. No nos quedan muchas clases.
Bien, pero vamos bien hasta ahora. No hace falta, digamos, un trabajo práctico, hasta ahora. Salvo que no puedan ver la unidad de dolor y ahí sí. Profe, ¿la semana del 8 no tiene que cerrar la nota? Sí, es verdad, pero si nos queda alguna unidad por la mitad, la tenemos que terminar, ¿sí? Porque no se la puedo dejar a la mitad. Bien. Pero van bien, no se ofusquen que vamos bien con los tiempos. Hoy nos toca ver amígdala y ya casi estaríamos. Pero vamos bien. Bueno. ¿Arrancamos entonces? Si alguien tiene otra pregunta, le escriben en el chat. No hay drama o en el grupo. Obvio que una vez que se cierran las notas, tampoco se pasa asistencia, ¿bien? O sea, no están obligados. Pero lo cierto es que es una picardía dejar una unidad a la mitad, ¿sí? Porque no se va a terminar de cerrar, ¿sí? De entender. Igual no son muy largas. Esta es larga, la de emociones, ¿sí? Porque es súper importante. Bueno, lo último que vimos fue sistema límbico, ¿se acuerdan? Y circuito de Papez. Hoy vamos a ver amígdala. ¿Bien? Tiene un poquito para copiar, pero es importantísimo. Bueno, como vimos, las amígdalas están en los lóbulos temporales, bien, pegaditas a los hipocampos, y llevan este nombre porque deriva del latín, que significa avellana. Si ustedes la vieran de cerca, a la amígdala cerebral, hay dos, recuerden, una del lado izquierdo y una del lado derecho, se ve como una avellana, como una pequeña avellana. Y no tiene nada que ver con las amígdalas que están acá en la garganta, ¿sí? Porque una vez preguntaron en un congreso que una persona se las había sacado y se sentía mal porque no tenían las amígdalas. Bueno, no, porque es otro tipo de amígdalas. ¿Bien? Son las amígdalas cerebrales. Son las de la garganta. O como cuando tenemos algún tipo de infección. Bueno, no es esa. Bueno, como vimos, forma parte del sistema límbico y es súper importante. Bien, voy leyendo despacito. La amígdala recibe los estímulos de todos los sistemas sensoriales. Y al igual que la corteza prefrontal, las células de la amígdala requieren estímulos complejos para excitarlas. Por ejemplo, rostros. Recuerden que la amígdala es el reservorio némico, se escribe, de la información emocional y sobre todo de las emociones que se clasifican como peligrosas, por ejemplo, el miedo, ¿sí? El enojo, la ira. O sea, dentro de las amígdalas se guarda toda esa información que tiene que ver con la memoria emotiva, emocional, y sobre todo con las emociones que se reconocen peligrosas. Igual yo ahora les voy a dar ejemplo. Y también las amígdalas son muy buenas y casi encargadas por exclusividad
de recordar aromas. Las amígdalas, así llanamente, lo que guardan son los recuerdos de las emociones. Una cosa es que yo me acuerde, por ejemplo, dónde queda el obelisco, ¿sí? O cómo se ve el obelisco. Y otra muy distinta es lo que yo sentí cuando vi el obelisco. ¿Bien? Ustedes no hace falta que vean o que tengan a una persona enfrente de ustedes para que les haga sentir algo. Ustedes ya con ver una imagen pueden sentir algo de esa imagen. Bueno, esa emoción que evocan, que pueden sentir y que recuerdan, en realidad la que recuerdan, está guardada en las amígdalas. Si ustedes alguna vez, por ejemplo, tuvieron un accidente o vieron un accidente, cada vez que vean imágenes de un accidente o que algo les haga recordar de ese evento, esa sensación que van a tener, ese miedo o esa inquietud, va a ser liberada por las amígdalas, ¿bien? Porque ya tiene guardada esa emoción previa, ese recuerdo, donde por determinada circunstancia la pasaron mal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que hace en realidad es protegerlos, que si ve que un evento es similar a algo que ya pasaron y terminó mal, no lo vuelvan a repetir para que no vuelvan a terminar mal, ¿sí? Es esa especie de corazonada. Bueno, son las amígdalas, que ya guardaron información y cuando ven que lo que está pasando ahora se parece mucho a lo que ya en algún momento vivieron y les fue mal, les genera una especie de freno, ¿sí? Y por ejemplo les hace sentir miedo, ¿sí? Bueno, fíjate, porque una vez pasaste por algo similar y te fue mal, fíjate si lo volvés a hacer, o si volvés a pasar por ahí, o si te volvés a exponer. Bien, entonces la amígdala ahí genera miedo. Es muy importante porque tiene que ver muchísimo con los trastornos de ansiedad y sobre todo con las fobias, las amígdalas, ¿bien? Porque uno tiene un recuerdo emocional, ¿sí? Y cuando se encuentra con un estímulo parecido, esa emoción se despierta, ¿bien? Por ejemplo, si alguna vez, no sé, los mordió un perro y la pasaron muy mal, esa emoción de haberla pasado mal se guardó en las amígdalas. Entonces, el día de mañana, si se cruzan un perrito muy similar, es muy probable que ustedes sientan un poco de esa emoción. Y no hace falta que el perro los muerda para sentirlo, ¿bien? Sino que les quedó guardado en las amígdalas. ¿Y qué te dice la amígdala? Tené cuidado, porque una vez estuviste con un perro similar y te fue mal, ¿sí? Presta atención. Y ahí se despierta y se dispara todo el sistema simpático. Entonces dilata las pupilas, ¿sí? Lo mira, presta atención al entorno, nos pone colorados de golpe por si tenemos que correr o defendernos de ese animal, ¿bien? Bueno, en gran medida esas son funciones de la amígdala. Esperen que acepte un compañero. Por eso está tan asociado con el tema de las fobias, ¿bien? Porque si ustedes la pasaron mal en alguna situación, eso quedó guardado en las amígdalas y cada vez que se expongan a esa situación, les va a volver esa emoción. Obviamente que a medida que se expongan cada vez más, esa emoción es cada vez más chiquita, ¿sí? O sea, si a mí me muerde un perro, la primera vez que me cruce un perro similar, la voy a pasar re mal. En la segunda, mal. En la tercera, un poquito mal, ¿bien? Por eso las terapias que tienen que ver con fobias, que son más bien conductistas, tienen mucho de esto, de la exposición al miedo. Hay un montón de programas en Discovery, daban antes, o en Home and Health, que exponían a un montón de gente por programa que tenían una fobia en especial. Por ejemplo, una era todo de las alturas, una era de las palomas. Y te iban mostrando estas técnicas conductuales para eliminar la fobia. Y tenían que ver con esto, con la exposición gradual al objeto que te genera la fobia. De a poquitos uno se tiene que ir acercando, supuestamente, a esto que te da miedo, ya sea por videos, por imágenes o de manera real, y así se va disminuyendo toda esa carga emotiva que se guarda en las amígdalas. Y se lo cambia por un nuevo recuerdo en donde, si es que esto sucede, ya ese objeto no te genera miedo, sino que ahora te queda un recuerdo de que es algo lindo. Por ejemplo, esto se usa mucho, hace mucho tiempo tuve una paciente que tenía fobia a los gatos, por ejemplo. Entonces empezamos de a poquito, de a poquito, de a poquito, y ya lo último, ella pudo sostener un gato, tener un gato, sí, encima de ella, y ya entonces lo último que le quedó es el recuerdo de que los gatos no eran malos ni asquerosos, ¿sí?
y entonces se renovó por uno nuevo de que el gato era todo, por ejemplo, no sé, que era mullito, que era suave, que era tibio, que era cariñoso, ¿bien? Cambió esos constructos, esas ideas que tenía sobre los gatos, se modificaron, ¿sí? Lo que tenía guardado en las amígdalas, por nuevos recuerdos. Pero lleva mucho tiempo de exposición, ¿sí? Y de que obviamente el paciente tenga confianza en el tratamiento y en lo que está haciendo, porque le genera muchísimo miedo. Bueno, la amígdala puede crear una imagen completa del mundo sensorial y esta imagen es sensible a estímulos que pueden ser amenazantes o peligrosos, ¿bien? Esto que les decía, por lo general las amígdalas guardan todas las emociones, todo el recuerdo de las emociones, pero por sobre todo hace hincapié en las amenazantes o peligrosas, porque lo que quiere es que nos protejamos, ¿bien? Esto de, bueno, tené cuidado, ¿viste por la tele que esto era peligroso? Tené cuidado, no te metas en lo mismo, ¿bien? Porque uno aprende no solo de lo que le pasa a uno, sino de la experiencia que gana con el resto, como hablamos un poco la semana pasada. Esto de que uno lo ve en la tele y ya aprende. Por ejemplo, ustedes van, se llama aprendizaje vicarial. Ustedes van en la ruta, ¿no? Van sin cinturón de seguridad. Lo paran al de adelante de ustedes y le dicen, señor, no tiene puesto el cinturón, le voy a tener que poner una multa. Bueno, 20.000 pesos de multa. ¿Qué hacen inmediatamente ustedes? Nos ponemos el cinturón. Se ponen el cinturón, fantástico, porque aprendieron, ¿sí? Generaron un aprendizaje vicarial. Significa que no hace falta que te pase a vos para aprenderlo, ¿bien? Lo mismo pasa con este tipo de estímulos, ¿sí? Y de situaciones. Nosotros aprendemos mucho también de lo que vemos y de lo que escuchamos. Por eso nuestro trabajo, a mi criterio, es tan rico. Porque a mí no hace falta, o sea, uno aprende de la vida de sus pacientes también, ¿sí? De las experiencias de ellos. Obviamente que hay un montón de cuestiones que tienen que pasar por nuestro tamiz sensorial y de experiencia, ¿no? Pero uno aprende muchísimo también de las vidas de los pacientes, ¿sí? De lo que les pasa, de las circunstancias, de pequeños detalles, ¿bien? Uno aprende muchísimo también de ellos. Es un trabajo muy rico. Pero bueno, esto que les decía, ¿sí? Uno aprende también de la experiencia del otro. Por ejemplo, las fobias, hablando de que vamos a bajarlo a los trastornos, muchas veces se aprenden. No hace falta que, por ejemplo, a ustedes les haya pasado algo con truenos para tener miedo a los truenos, ¿bien? Quizá no te pasó nada, pero si vos viste durante mucho tiempo, no sé, películas sobre truenos y gente que se moría, o tenías un familiar que con mucha emoción te contaba sobre el miedo a los truenos, ¿bien? Uno puede llegar a tener cierta como, no digo una fobia, pero una aprensión, ¿sí? Como me pongo alerta, ¿sí? ¿A alguno de ustedes les pasa, por ejemplo, que tiene algún tipo de miedo, que no sabe por qué lo tiene, pero se lo transmitió a alguien? Miedo a algo. O poner un familiar les dijo, tenés cuidado con tal cosa, y ustedes ya quedaron con miedo, nunca les pasó nada, pero lo aprendieron. ¿Les pasó? No sé, puede ser algún animal en especial, o no sé, puede ser una rata, un insecto, algún miedo que se hayan transmitido. A ustedes no les pasó nada con eso, pero sin embargo, tienen miedo. Vieron que hay un chico que trabaja en la tele que está saliendo ahora con esta chica Sabrina Rojas, ¿cómo es? El Tucu López. Bueno, él tiene fobia a los botones, por ejemplo. No sé mucho más que eso, pero me llamó la atención porque, claro, Sabrina Rojas, o sea, esta es una cuestión bastante amarillista, claro, dice que ahora no sabe, tiene que elegir muy bien su ropa porque si él le ve un botón, le da un ataque de pánico, ¿sí? Le da un ataque de fobia, perdón. No puede ver botones. Entonces, claro, ella se tiene que andar fijando que no tenga ningún botón en las camperas o que no tenga un botón en el jean,
¿sí? Porque no pueden ver botones de ningún tipo, y ellos tampoco tienen botones. Entonces usan elásticos, bueno, otro tipo de cierres. ¿Cómo se desarrolla una fobia así, profe? Que es algo medio raro, digamos. Tenerle miedo a un Y botón. depende, porque, claro, y lo que pasa es que hay determinadas teorías, por ejemplo, las psicoanalíticas, que me parece que tienen, en un montón de casos es así realmente, se asocia, porque se guardó en la amígdala, algún evento muy primitivo, ya sea porque le pasó algo con los botones o porque alguien le transmitió ese miedo a los botones de alguna manera y asoció el significante botón con un miedo extremo. ¿Sí? Capaz que ni siquiera le pasó algo con el botón, pero en el momento donde le pasó algo terrible, vio un botón, ¿sí? Entonces asocian eso terrible con el botón. Y la amígdala, al ver el botón, inmediatamente enciende la alarma, ¿sí? Y se empieza a sentir mal. Ustedes ahora lo entienden mejor esto, ¿sí? Porque ya aprendieron la parte de neuroanatomía, de por qué al ver un significante cualquiera, en este caso botón, se alarma y le da un ataque de pánico, ¿sí? Porque como ustedes dicen, no tiene sentido. Si vos te fijás, es un botón. ¿Qué te va a hacer el botón? Pero es muy probable que haya asociado el botón, ¿sí? Ese significante, ahí está la corteza prefrontal, que haya asociado ese significante con una situación de mucha ansiedad. Entonces, la Claro, amígdala, es como yo les digo, es como el dicho, el que se quema con leche ve la vaca y llora. Bueno, él ve el botón y llora, ¿sí? Se pone ansioso. En el medio pasan un montón de cosas. Pero esto es supervivencia pura. Él no se puede poner a repasar por qué, entonces, ¡pum!, la amígdala manda la emoción y arranca todo el cuerpo, ¿sí? Uno lo ve de afuera, la misma persona te puede decir, es una pavada, no sé por qué me pasa esto. Pero hay que ver cómo enganchó y de dónde viene ese miedo, esa fobia a los botones. ¿Cuándo la inició? ¿En qué momento? O si alguien se la transmitió, porque ya les digo, en estos casos los miedos se pueden transmitir. No hace falta que te haya pasado a vos, pero si alguien, por ejemplo, te lo cuenta o te lo contó muchas veces con mucha emoción y mucho miedo y mucha y vos la podés aprender y la empezás a tener vos. Son contagiosos los miedos, sí, vamos a decirlo medio para arriba, son contagiosos realmente. Y el psicoanálisis para eso realmente es muy bueno. Ojo, la terapia cognitivo-comportamental también va a lo mismo, porque a veces se pelean y en realidad terminan haciendo lo mismo. El psicoanálisis en realidad se va desde el principio y después se viene más al futuro, digamos, al presente, perdón, y la terapia cognitiva-comportamental arranca al revés, de lo que te pasa ahora va para atrás. O sea, en realidad hacen lo mismo en algunas cuestiones, pero arrancan distinto, ¿sí? Entonces quizás llegan a la misma conclusión, pero van a destiempo, digamos. Hay que ver a qué se lo asocia. Obviamente que uno, depende de la crianza, si te has criado con papás ansiosos, tenés más chances de generar un trastorno de ansiedad que si tus papás no eran ansiosos. Eso es evidente, ¿sí? Y se han hecho un montón de investigaciones. O sea, si, por ejemplo, estamos en un auto, una persona criada por cuidadores ansiosos y una persona criada por cuidadores que no tenían ansiedad, los dos, si tienen el mismo accidente, supónganse un accidente de auto, es más probable que el chico criado por cuidadores ansiosos genere un trastorno de pánico o un estrés postraumático que el que no tenía esa sensibilidad, ¿sí? Eso sí es verdad. Y el que ya tiene una fobia, es probable que al resolver esa fobia, vamos a pensar en Tucu López, ¿no? Vamos a suponer, supera la fobia de los botones, es probable, se espera, que luego genere otra pequeña minifobia. Por ejemplo, que después empieza a tener fobia a, no sé, a los electrodomésticos, pero no tan fuerte, ¿sí? Y quizás después supera la fobia a los electrodomésticos, vamos a suponer, y tiene una pequeña fobia a los rayos, ¿sí? Pero ya no lo molesta tanto, ya puede ver los rayos, por ejemplo. Es de esperarse, porque es una cierta predisposición que uno tiene a estas cuestiones. Lo ideal es que vaya mermando la intensidad, ¿sí? Que te permita seguir viviendo. Y que, por ejemplo, esto, ¿sí? ¿Por qué se dice trastorno? Porque te trastorna a nivel cotidiano y a nivel social. Hay algunas cuestiones que la padecen, por ejemplo, en este ejemplo.
que la novia se tiene que andar fijando la ropa que tiene y la ropa que le pone a los hijos, porque si él ve el botón, le da un ataque, ¿sí? Te genera dificultades a nivel social. Entonces, por lo menos que si ve el botón, que no le dé el ataque de pánico, ¿sí? Por ahí se siente un poquito mal, o tiene que hacer una técnica de relajación o de respiración, pero puede estar en un lugar donde hay gente con botones, ¿sí? Porque eso también, ustedes piensen siempre que el primer signo de una fobia es justamente que evita, ¿sí? Esa es la primera palabra, evita, si lo buscan en el DSM. Entonces imagínense que si él tiene una fobia tan extrema, puede evitar ir a un cumpleaños, evitar juntarse con la familia, evitar ir a un boliche, ¿sí? Evitar conocer gente, evitar ir a un trabajo, ¿bien? Porque justamente los va como encerrando cada vez más en su rutina, salvo que hagan algo para superarlo, ¿no? Pero los restringe el trastorno. Entonces hay que tratar de que quizás queden con un pequeño miedo, pero no los restrinja socialmente hablando. Puedan tener una vida lo más normal posible. Pero bueno, de este tipo de fobias hay muchísimas. Están las más comunes y las menos comunes. Estas son poco comunes, ¿sí? Pero después hay miedo a la sangre, que es más común, miedo a las alturas, a volar, miedo a los insectos. El de los insectos ya se sabe que es de cuando caminábamos, que les comenté el otro día, en 4 patas. Ahí, eso está guardado epigenéticamente. Que si nos picaba un bichito, podía ser muy peligroso. También, esto puede pasar, piensen lo siguiente, recuerden que es re importante la epigenética, y es algo que se está estudiando hace poco. Si dentro de la historia, por eso también es importante el genograma, ¿sí? Que eso te lo enseña la escuela sistémica. Preguntar, bueno, tus bisabuelos, ¿dónde vivían? ¿De qué murieron? ¿A qué edad? ¿Cuántos hijos tuvieron? ¿De qué murieron esos hijos? ¿Cuántos hijos tuvieron? O sea, preguntar en detalle, porque quizás el Tucu López, si nos vamos más atrás, quizás su bisabuelo, porque estas cosas se transmiten genéticamente, su bisabuelo, no sé, se tragó un botón y se murió, ¿sí? Entonces quedó guardado epigenéticamente que el botón es un mal significante, ¿sí? Entonces cada vez que hay un botón te genera una ansiedad, ¿sí? Entonces también por esas cuestiones está bueno preguntar qué pasó. Por ejemplo, yo les voy a contar algo personal. Mi bisabuelo falleció porque estaba caminando, estaba haciendo como una especie de ronda, patrulla, en una plaza y cae un rayo y se muere. Entonces, mi abuela, cada vez que escuchaba un rayo, ella lo asociaba con algo malo, ¿bien? Entonces, si yo estaba con mi abuela y estaba por llover, yo la veía que mi abuela se ponía un poco nerviosa y agarraba una estampita una de Ceferino, una estampita de Ceferino, andaba con la estampita de Ceferino. Entonces, yo el día de hoy, si hay tormenta, no me alarmo, pero ya es como, sí, como un cosquilleo, ¿sí? Como un abejorro, ¿sí? Es como, hay tormenta, ¿sí? Y me acuerdo de mi abuela, me acuerdo de Ceferino, me acuerdo del rayo, me acuerdo de mis abuelos, ¿bien? A mí no me pasó nada, pero eso se transmitió evidentemente, no solo genéticamente, sino a través de los dichos de mi abuela, ¿sí? Así, ustedes pueden tener un montón de anécdotas, porque recuerden que los miedos son una emoción básica, todos sentimos miedo por alguna cuestión. El tema está en la intensidad de ese miedo y en cuánto nos restringe o no nos restringe. Y se pueden transmitir. En el caso del Tucu López, habría que, pobre, o sea, no hay manera, o sí, preguntarle de dónde le parece que le viene ese miedo, o por qué. Con los botones. Creo que Martín, no alcancé a ver bien, quería hacer una pregunta. O quería comentar algo. No, no. No vi porque estaba en la presentación. Sí, te iba a preguntar lo de que vos dijiste que hacía una relajación. ¿Puede ser que se puede manejar un poco mejor con meditación o relajación? Claro, porque lo que hacemos en las actividades de meditación y de respiración es justamente activar el sistema parasimpático. Recuerden que los dos no pueden estar elevados, el simpático y el parasimpático. Siempre uno está más elevado que el otro. Entonces, despertando el sistema parasimpático, lo que hacemos es que se baje el simpático, entonces la musculatura se relaja, ¿sí? Descienden todos los signos y síntomas de la hiperactividad. Las pupilas dejan de estar dilatadas, bien, se relaja el corazón, el estómago, baja la temperatura corporal. O sea, respirando, haciendo técnicas de respiración, activamos el sistema parasimpático. Y puede ser que
que hay distintas técnicas de respiración. ¿Puede ser que influya ahí el hipocampo? ¿En el control de la amígdala? El hipocampo, a ver, déjame que lo piense. Si está conectado con la corteza prefrontal, seguramente sí. Estoy viendo a ver de qué manera, salvo que despiertes, por ejemplo, el recuerdo de que digamos, en algún momento respiraste de esa manera y te calmaste. Entonces Claro, ahí sí se puede enviar información del hipocampo. lo escuché de un audio de un científico, un español, que decía que con la meditación aumentaba de tamaño el hipocampo y ayudaba a controlar los miedos que genera la amígdala. Algo así explicaba. No sé. Ah, mira qué bueno. Sí, puede ser. El tipo estaba como muy pro mindfulness. Claro, sí, sí, mira, se hizo, era un posgrado de pediatría, un congreso de pediatría, y había toda una temática, que eran un montón de horas, que era sobre, ¿cómo es? Mandalas. Yo trabajé más o menos 10 años en un geriátrico. Y me acuerdo que yo había escuchado lo de los mandalas, estas cuestiones de la relajación, esto les estoy hablando hace como 6 años, imagínense, bueno. Y venía escuchando lo de los mandalas y yo decía, no, ¿vieron cuando uno por ahí minimiza o en realidad porque desconoce, ¿no? Mandalas, ¿qué le voy a dar mandala a los abuelos? Me van a mandar al carajo, ¿sí? Yo decía, no, mandala no. Bueno, y cuando vi este congreso que era de pediatría, ya les digo, un montón de horas las dieron explicando todo el tema de los mandalas y toda la cuestión cerebral. Bueno, a la conclusión lo que les puedo decir es que cuando uno pinta mandalas, nosotros tenemos dos maneras de meditar, activa y pasiva. Bien, la pasiva es cuando uno medita con los ojos cerrados, ¿sí? La mayor cantidad de disminución de sonido posible, que trata uno de no pensar, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Poco movimiento. Y después la otra manera de meditar es de manera activa, que es a través del pintar mandalas. O sea, cerebralmente se dieron cuenta que el cerebro funciona igual. Ya sea meditando como pintando mandalas. Entonces, uno es meditación pasiva y el otro es meditación activa. A nivel cerebral, digamos, supuestamente lo que determinaron es que el resultado es el mismo. Al finalizar la actividad, físicamente las dos personas se sienten igual y cerebralmente funcionan de la misma manera. Nada más que uno es pasivo y el otro es activo. Por cuestiones a veces propias de las particularidades de cada paciente y también por las personalidades de cada paciente, porque no todos se pueden quedar sentados, sobre todo si estamos hablando de un paciente con un trastorno de ansiedad, que justamente está inquieto, no se puede quizás quedar sentado e intentar apagar la mente. O lo puede hacer, pero le va a llevar capaz 3 meses, y por ahí no tiene ese tiempo. O sí. Entonces, parece ser, en estas conclusiones que viene ese congreso, que el pintar mandalas se equivale cerebralmente a haber estado meditando. Pero se le dice activo porque uno está con los ojos abiertos y obviamente mirando la hoja. Bueno, así que lo empecé a utilizar en el geriátrico y se coparon todos. Estaban todos al punto de que después le pedían a los hijos, por ejemplo, que les compraran libritos de mandalas para pintar cuando yo no estaba. Y yo me daba cuenta que eso los relajaba muchísimo. Así al finalizar de las actividades, ponerlos a pintar, ellos era una actividad que les encantaba y se súper relajaban, hasta los retrotraía un poquito a la infancia y al hecho de pintar sin ningún tipo de compromiso. Ellos felices. Es más, por ahí si alguno me tiene en el Facebook o algo, por ahí cada tanto va a ver que por ahí, si comparto, tengo fotos con los abuelos y en muchas por ahí están pintando, porque ellos amaban pintar. Ya no trabajo más, por eso lo digo pasado, ¿no? Pero es una actividad que al que quiera, si se ve, por ejemplo, muy atareado de parciales, lo que fuese, si no se puede poner a meditar de manera pasiva, puede probar pintando mandalas y por ahí les va bien con eso, ¿sí? Mira que bueno, no Bueno, sabía acá de lo de pregunta mandalas. Agustín, a las agujas, ¿es normal tener? Sí, 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 ya les digo, yo lo minimicé bastante hasta que fui a ese congreso y vi todos los resultados y las pruebas y los puse yo en práctica con los abuelos y estaban todos fascinados. Sí, Claro, sí, los enfocás la súper mente, pero relaja. de otra manera.
Apagás un poco el ruido, dice Claro, el porque autor no, es como que no puede estar en dos lados la mente. Claro, exacto, no puedes estar como en dos lados a la vez. Es como cuando estás por tener un trastorno de ansiedad que te dan de indicación que describas un objeto. Porque no puedes estar en dos lados. Entonces vos le empezás a describir. Bueno, es negro, tiene rojo, tiene un dibujito. Entonces la mente ahí se enfoca en esa descripción y no te hace dar cuenta de la ansiedad que estás pasando por un tiempito para que el cuerpo más o menos se tome un recreo. Esto parece ser que es lo mismo. Mientras uno está pintando, sobre todo prestando atención a los márgenes, no pasarse, y eligiendo los colores y viendo de qué manera también lo pinta, hace que uno se disocie un poquitito y ese cuerpo, esa carne y la mente también se relajen por un ratito. Sí. Y mandalas hay un montón, ahí si quieren imprimir en internet tienen de un montón de dibujitos y tipos. Y si no, se venden revistas o libros de mandala y un montón. Pueden usar lápices, fibras. Los más ansiosos por lo general usan la fibra porque terminan más rápido, ¿sí? Después hay otros que usan crayones, pueden usar cualquier cosa, témperas. Sí, era un furor A los eso chicos en un también les gusta mucho. tiempo, profe. Era un furor eso en el tiempo, hace poco, que Sí, todo el mundo pintaba mandalas. sí, sí. Es una indicación que ustedes también pueden dar dentro de la terapia. Hay pacientes que algunas cuestiones pueden y hay otras que no pueden, no les gusta. O lo intentan y no van con eso. Entonces, algunos, no les digo todos, pero hay muchos que el hecho de pintar mandalas los relaja un montón, que uno no pierde nada, diciéndole, bueno, podés hacer esto, esto, lo otro. Después el paciente de todo eso toma y prueba también, porque por ahí te dicen, nah, yo no me veo haciendo eso. Y después cuando se lo ponen a hacer, les encanta. Tengo un pacientito que hacemos videollamada, y en cada videollamada él me muestra otro dibujito que hizo y lo tiene en la pared, ¿sí? Entonces me muestra el mandala que hizo y lo tiene pegado. Y para él es como un premio, ¿sí? Él lo ve como algo positivo haber hecho eso porque, primero, generó algo que lo puede regalar o puede decorar la habitación o el living de la casa de los papás. Y por el otro lado, es un tiempo que en vez de haber estado, no sé, pensando cosas que lo ponían más ansiosos, hizo algo que para él tiene otro sentido, que por ahí es mucho más positivo que haberse sentido mal. Es hacer un mandala y quizás regalarlo o que decore la casa, como una insignia para él, es un premio haberlo pintado. Porque mientras lo pintó, no generó otras ideas que por ahí lo hacen sentir muy mal y después no se puede dormir o tiene que salir a caminar, ¿sí? Entonces también tiene ese otro lado que para los nenes también es lindo porque los regalan a veces. Sí, sí, fue furor hace un tiempo. Seguramente después de todas estas, cuando se dieron a conocer estos resultados también. Las librerías venden muchos libritos de mandalas también. Que antes no se vendía, pero ahora uno va a sacar fotocopias, por ejemplo en Z, y hay un montón de libritos de mandalas. Y tiene distintas complejidades también según las edades, porque no es lo mismo lo que puede tolerar un nene de quizás 3 años o 5 en cuanto a detalle que una persona de 40. Entonces también son diferentes en cuanto a la complejidad. Lucrecia, cuando tenía 15 y tenía despersonalización, me hacían pintar mandalas y como me ponía peor, otra forma de meditar era contar del 100 al 0, pero prestando atención a cada número que pensaba. Sí, hay muchísimas formas de meditar y muy diferentes, exacto. Esto está muy bueno, Lucrecia, porque hay algo que nosotros tenemos que tratar, o quizás ya venimos con esa perla, ¿cómo es? Me hizo acordar la película esta que, soy malísimo para las películas. Que hay gemas. La de las gemas, bueno, los psicólogos tenemos como una gema especial, que es que por lo general somos muy creativos, o tenemos que tratar de serlo. Entonces, esto mismo que dice Lucrecia, bueno, a ella con el mandala no le iba, pero contar del 100 al 0, prestando atención en cada número, seguramente visualmente, imaginándoselo, por ejemplo, poniéndole un color, eso sí, la calmaba, digamos. Hay que ser muy creativo en esta profesión. Y arriba Agustín preguntaba sobre las agujas. Bueno, las agujas
no digo que es normal, pero dentro de todas las fobias que existen, es dentro de las más comunes, ¿sí? Hay mucha gente que le tiene miedo a las agujas, sobre todo por lo que connota, ¿sí? El hecho de pinchar, romper la sangre, ¿sí? Puede ser que sea propia tuya, vos nos contarás, Agustín, si querés o no, porque alguna vez te pasó algo malo, por ejemplo, no sé, te sacaron sangre en el laboratorio y te lastimaron. Entonces vos cada vez que tenés que ir a sacarte sangre y ves una aguja, te da miedo. O ya te digo que algún familiar te haya hablado mal de las agujas, o que sea alguna historia familiar que vos desconocés, por ejemplo, en donde les pasó algo con agujas y se te transmitió a vos epigenéticamente. O viste algún documental de agujas terrible, o alguna película, eso también. Recuerden que los miedos se contagian, se transmiten también. No es para que se alteren, ¿sí? Pero digo, uno los puede aprender. Así como aprendes cosas buenas, como vimos el ejemplo del cinturón. Fue porque mi hermano tuvo malas experiencias con las agujas y me las contó. Ahí está, ¿ven? Bueno, a Agustín le pasó algo similar, como me pasó a mí con mi abuela. Y yo era chiquitito, claro. Tu hermano, claro, tuvo malas experiencias con las agujas y vos asociás que te pasen cosas malas con una aguja. Entonces, claro, cada vez que ves la aguja, te acordás de esas cosas malas, tus amígdalas te despiertan esa emoción y vos te sentís mal. Aunque quizás a vos no te haya pasado nada y en ese momento no te esté pasando nada malo, o sea un mero video de una aguja, pero ya la amígdala te lo despierta. ¿Sí? Se entiende perfectamente. Por eso es tan importante ver estas cuestiones, porque la mayoría de los pacientes que van a ver, seguramente más por todo este ritmo de vida, van a ser cuestiones de ansiedad. Y las cuestiones de ansiedad están súper ligadas a estas cuestiones de los recuerdos y la emoción, recuerdo emocional. Sobre todo, obvio, las fobias. Bueno, si alguien quiere agregar algo más, lo agrega en el chat, si no, seguimos un poquito más. Bueno, entonces, este es un experimento Kluver-Bucy, o sea, Kluver y Bucy, Henry Kluver y Paul Bucy, hicieron un experimento, ¿sí? Con monos rhesus. Y encontraron el papel de la amígdala en el control del comportamiento emocional, ¿sí? O sea, las amígdalas son súper importantes para controlar el comportamiento emocional. Recuerden que está siempre conectada con la corteza prefrontal y, bueno, todo el sistema límbico en general, ¿no? Pero estos dos investigadores encontraron que las amígdalas eran re importantes. Ahora, pobrecitos, Kluver y Bucy trabajaron con estos monitos y lo que hicieron fue extirpar gran parte de ambos lóbulos temporales, destruyendo gran parte del sistema. Déjame ver una cosita. Todo ese sistema, ¿no? Uy, parece, bueno, nada. O sea, ¿vieron que estábamos hablando de la terapia cognitivo-comportamental? Bueno, el padre es Aaron Beck, que acaba de fallecer. Lo estoy viendo. Falleció Aaron Beck. Es como si hubiese fallecido Freud. Vieron que hablábamos hoy que los viejos teóricos, digamos, está bien, hay gente que está escribiendo hoy día, ¿no? Por ahí no la estamos conociendo, pero están escribiendo grandes cosas. Pero de los grandes, hoy falleció hace un ratito Aaron Beck, que quizás ya lo escucharon o lo van a escuchar y se van a acordar de esto. Es como si hubiese ¿Quiénes son los fallecido Freud creadores del para la terapia cognitivismo? cognitiva. Beck y Ellis. Claro, claro, él y Ellis, muy bien. Albert Ellis y Aaron Beck fueron los fundadores de la terapia cognitivo-conductual o comportamental, y falleció hoy hace un ratito.
Pobre, gran hombre. Nos dejó un lindo legado. Sí, sí, porque dejó, sí, aparte fue muy difícil porque, no porque el psicoanálisis sea algo malo, pero digamos que instalar un nuevo método de tratamiento que no sea el clásico que siempre fue el psicoanálisis fue muy difícil. Y ellos tuvieron que probarlo, también por eso tiene tanto en esta cuestión de probar todo lo que hace. La terapia cognitivo-comportamental todo el tiempo trataba de demostrar que lo que generaban era algo científico y que realmente iba a ser bueno. De probar, por eso todo es también tan milimétrico, tan cuestionario, ¿sí? Tan con desvíos estándares y campanas de Gauss, y todo se estudia, ¿sí? Tan al detalle, y utilizando el método científico. Porque ellos trataban de demostrar realmente que todo lo que estaban generando tenía realmente una base científica y que no era algo que se les había ocurrido o, che, vamos a probar esto a ver qué pasa. No, antes se lo estudiaba bien, se lo tamizaba por todo el método científico, se lo ponía a prueba en un grupo control y después se probaba con los pacientes. Él le dio como ese viraje realmente científico, va ellos dos en realidad junto con Ellis, a la psicología, el carácter científico. Trabajaban en laboratorios también. Obvio, todo tiene sus pros y sus contras, sí, seguramente, pero no al nivel de esto que estamos viendo con animales, ¿sí? Esto de Kluber Views y Bard, vienen otros investigadores que han usado animalitos para llegar a eso, sino que lo hicieron con humanos, pero nunca dañándolos, ¿sí? Sino con cuestionarios, ese tipo de pruebas. Escalas. Ellos eran psicoanalistas, pero se dieron cuenta que la técnica para algunos tipos de trastornos, sobre todo los trastornos de ansiedad y depresivos, no era del todo eficiente. Veían que los pacientes se ponían peor. Entonces empezaron a estudiar qué de esa técnica era lo que les hacía mal, qué era lo que los potenciaba, porque entraban a la sesión y salían peor. Ya les digo, los cuadros de ansiedad y los de depresión. Entonces ellos ahí se corren, ellos eran psicoanalistas, y empiezan a estudiar otro tipo inventan, digamos, crean este tipo de terapias, en base a otras cuestiones, que ya tienen que ver más con este estilo, ¿sí? Con las neurociencias, con las cogniciones, las emociones, los pensamientos, los sentimientos, las conductas, el entorno, ¿sí? Empiezan a tomar en cuenta otras cuestiones más allá de, como hacía para el psicoanálisis, que era el mero inconsciente. Empiezan a tomar otros datos de la realidad para poder trabajar con el paciente. Bueno. Entonces, Kluver-Bucy, que hay un síndrome que se llama así, el síndrome Kluver-Bucy, lo que hicieron fue extirpar entonces gran parte de los lóbulos temporales de estos monitos recios. Los monos comenzaron a mostrar comportamientos orales extraños. Se colocaban objetos en la boca, mostraban hiperactividad e hipersexualidad, haciendo contacto físico, con cualquier elemento físico, y mostraban un comportamiento relativamente afectivo con los humanos. De esto hay videos y hay imágenes, si a alguno le interesa verlo, yo no lo agregué, pero hay, o sea, se dieron cuenta que extirpando gran parte de los lóbulos temporales, los monos, sí, todo lo que es la conducta emocional se desbordaba, ¿sí? Por ejemplo, comían madera, comían pedazos de sillas, paredes, ¿sí? A eso va con comportamiento oral extraño. Tenían, ya les digo, utilizaban la boca, por ejemplo, para comer cosas que no eran cotidianamente normales. Se colocaban objetos en la boca, ¿sí? Mostraban hiperactividad e hipersexualidad, por ejemplo, querían tener relaciones sexuales con sillas, los monos, ¿sí? Haciendo contacto físico con cualquier elemento.
y mostraban un comportamiento relativamente afectivo con los humanos. Cuando por lo general, este es un dato que les agrego, ellos se alejaban, ¿sí? Esto del miedo, ¿sí? ¿Vieron la amígdala, que es el que te hace frenar, prestar atención, repasar lo que está pasando, ¿sí? Te genera un poquito de miedo, rechazo, ¿bien? Bueno, los monos lo perdían eso. Entonces se iban con los humanos como si nada, no había problema, se acercaban, cuando antes se mostraban totalmente renuentes. Les daba miedo o rechazo, ¿sí? No querían. Y después que les extirpaban parte del temporal, estaban como si fuesen amigos de toda la vida. Obviamente todos estos experimentos ayudaron a las conclusiones que hoy tenemos hoy día, ¿sí? Esto es poco probable, sí, pero les puede pasar que de golpe un paciente venga y les diga esto, que perdió totalmente la emoción del miedo y que no le importa nada, ¿sí? Entonces ustedes ahí tienen que empezar a sospechar que quizás hay algo en las amígdalas o en la función del sistema límbico que quizás no está funcionando bien. Obviamente que por ahí los casos son ínfimos, que primero les van a llegar a ustedes y después al neurólogo. Por lo general el neurólogo los deriva a ustedes. Pero a veces pasa o ha pasado que hay pacientes que tienen determinados tumores, por ejemplo, en sectores como estos. Entonces te das cuenta que de golpe esto, come madera, ¿sí? O que quiere tener relaciones con la puerta. Y es algo re loco para el paciente. ¿Bien? Entonces, inmediatamente tienen que derivar a un médico, porque puede haber alguna cuestión de estas, ¿sí? Y ustedes ya pueden sospechar que puede ser alguna cuestión del sistema límbico, sobre todo de los lóbulos temporales, como estamos viendo ahora, amígdala. O un paciente que no tenga miedo en lo absoluto, ¿sí? Por ahí no tiene por qué tener ningún tumor, pero por ahí puede ser que ese hipocampo o esa amígdala estén trabajando de menos, una hipofunción. O al contrario, un paciente que es súper fóbico y miedoso por todo, quizás su amígdala está hiperactivada. No hace falta que tenga algo malo. Quizás funciona de más o de menos. Bien, ¿paso la filmina? Sí, profe. Bien, bueno. Ahora los dejo que copien. Voy a buscar agua.
Bueno, luego de extirparla, entonces los monitos recios, gran parte de los lóbulos temporales, aparte de lo que estuvimos viendo, dice, la hostilidad y temor frente a los seres humanos no aparecía en el repertorio de conductas. Sí, esto de que no les generaba miedo a humanos, cuando en realidad siempre les había generado miedo. Tampoco mostraban miedo cuando les mostraban una víbora, que es una reacción normal para ellos, ¿sí? Cualquiera, por lo general, por estos miedos que tenemos transmitidos epigenéticamente, hay determinadas personas que tienen muchísimo miedo a las víboras, quizás sin saber por qué, porque quizás en algún momento los han lastimado, ¿sí? O algún ancestro. Bien, entonces, los monitos, por lo general, ven una víbora y se asustan, ¿sí? Bueno, estos monitos no se asustaban. Se detalló un síndrome similar en humanos con daño bilateral de los lóbulos temporales, ¿bien? O sea que se pudo determinar esto por qué no está categorizado o de manera categórica dicho, porque en realidad no se hizo ningún estudio con humanos, ¿bien? No se le estimó a ningún humano ambos temporales para ver si tenían el síndrome Kluver-Bucy. Pero sí se ha observado que si por alguna razón se dañan los dos temporales, los humanos tienen las mismas conductas que estos monitos recios que fueron extirpados de manera, o sea, no es voluntaria porque no es a voluntad del monito, pero que se hizo por una cuestión de un experimento científico. Bien, entonces, ha de suponerse que si nosotros tenemos lastimados los temporales, de los dos lados, ¿sí? Bilateral, podemos llegar a tener, o nuestros pacientes en realidad, alguno de estas cuestiones que estamos viendo, ¿sí? Se pierde el miedo por completo, y bueno, todas estas cuestiones orales y de hipersexualidad, todas estas conductas de hiperoralidad e hipersexualidad. Pero también esto entonces les tiene que hacer pensar que entonces algunas de esas estructuras que extirparon tienen que estar encargadas de estas funciones, ¿bien? Porque entonces cuando no están, aparece todo este desajuste. Entonces, de acá se concluye que estas estructuras de los lóbulos temporales tienen que ver entonces con la hostilidad, el temor, ¿sí? La sexualidad, la oralidad, todo esto que estuvimos viendo, que se pierde cuando se extirpa. ¿Bien? Bueno, ¿esta filmina la paso? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, para concluir, tenemos esta otra filmina que dice el papel de la amígdala. Bueno, entonces, para concluir, ¿de qué se encarga la amígdala? Profe, ¿procesa y almacena emociones? ¿Reacciones emocionales?
Claro, sería la memoria emotiva, o como dice ahí, la significación emocional. La creación de imágenes en base a estímulos. Claro, exacto. Por eso que dice que es sobre todo visual, ¿sí? Todas las fobias que ustedes han mencionado tienen muchísimo de visual, ¿sí? Esto, los botones, uno los ve a los botones. El trueno, ojo, el trueno también puede ser por lo auditivo, ¿sí? En mi caso es más lo auditivo que la visual, por ejemplo, con el tema del trueno. O sea, no es que tenga una fobia, ¿no? Pero el ruido del trueno es como que, ¿sí? Y después, como contaban las agujas, es visual. Pero también puede ser una cuestión, por ejemplo, sensitiva, puede ser al tacto, que algo le genere rechazo, puede ser al oído, ¿sí? Que no sé, las sirenas, por ejemplo, no les gusten. Hay nenes chiquitos, por ejemplo, no les gusta el ruido de las motos, se asustan mucho, o de los caños de escape. Pueden ser distintas experiencias sensitivas, pueden ser aromas, ¿sí? Algún olor a algo o aroma a algo que a ustedes les genere mucho miedo o rechazo. Puede ser un sonido, como hablamos, visual, puede ser sensitivo, algo que toquen y, por ejemplo, otra mía, ¿sí? Hay determinados tipos de algodones que yo no puedo tocarlos, por ejemplo. El algodón de paquete, ¿vieron? Bueno, hay dos tipos de algodones, para que aprendan, ¿no? De mis cosas, de mis rajes. Hay dos tipos de algodones. Bueno, hay uno de ellos que se llama de determinada manera, o sea, ahora cuando presten atención, si van a comprar algodón, vean en los paquetes que hay dos tipos de algodones. Bueno, hay uno de esos tipos de algodones, se ve que no soy la única que le pasa, que tiene una textura, tiene algo horrendo, que yo ya de pensar en algodón, tendrían que estar conmigo ahora, a mí se me pone la piel de gallina, se me pone la piel, ¿sí? No puedo ni pensar en el ruido que hace ese tipo de algodón, ¿sí? Entonces tengo un algodón aparte. O sea, yo uso, o sea, si tengo que usar, puedo solo tocar ese algodón, por ejemplo, para sacarme, no sé, el esmalte o para, no sé, limpiar algo, o si tengo que usar algodón, uso un determinado algodón. No puedo tocar el otro, porque es una reacción física, ¿sí? Si yo lo pienso es una pavada, pero ahora, ya cuando lo tengo que tocar, ya amago 1.000 millones de veces antes de poder tocarlo, porque obviamente mis amigos, por ejemplo, me han querido hacer que yo rompa con esa fobia, pero existe, a determinadas texturas, por ejemplo, a alguno de ustedes por ahí le puede pasar, ya sea con el algodón, como hay otras texturas que por ahí pueden generar rechazo. Y uno, si lo piensa, es una pavada, pero después físicamente hay algo que te genera esa repulsión, ese rechazo, o esa piel de gallina, por ejemplo, en mi caso es la textura y el sonido que hace el algodón cuando se estira, ¿sí? A mí me pasa lo mismo. Pero bueno, a ver quién es el otro genio que le pasa lo mismo que... Yo. A ver, Ayatel. Bueno, ya somos dos. Bueno, no me siento sola en el planeta. Profe, Pero no sé qué te pasa a vos, si querés contar. Sí, no, que si quiere que cuente, no, después digo algo más, así que quería comentar. sí, Valentina. Sí, ¿a vos qué te sucede? No, lo que pasa, por ejemplo, yo quería decir esto del tema de la ansiedad a veces cuando, viste, cuando sentimos alguna puntada en el pecho, por así decirlo, que es como que se envía esa señal como de alerta de ese peligro, ¿no? Sí. Como, no sé bien así Sí, cómo explicarlo, pero... Sí, la puntada esa, mira, lo que dicen es que parece ser que cuando, viste que uno por lo general cuando está muy ansioso se contractura la nuca, ¿sí? Toda esta parte de la Sí. cervical, en realidad. Técnicamente llaman todos los músculos la cervical. Bueno, parece ser que también se contracturan la parte de acá del el sector torácico, se llama. Esto también tiene músculos, pero la gente se olvida que acá hay músculo. Entonces se contractura por ahí la cervical, y obviamente como se contractura, tironea de los músculos estos y también se contracturan. O por el contrario, estos se contracturan y tironea la cervical y te duele todo. Entonces parece ser que esa puntada o presión en el pecho, que a veces se siente por ansiedad o por angustia, es porque se te contracturan los músculos del pecho.
Claro. Así como se te Sí. contractura por ahí el cuello, o te da tortícolis, o esas cuestiones, también se te contracturan las del pecho. Entonces de ahí por ahí vienen esas puntaditas, o ese dolor en el pecho, de los músculos Claro. que están acá en el frente, en el sector torácico. Claro, es como Sí. que te encoges Sí, es verdad. y pensás. Ujú. Claro, se te contractura. Es como un elástico o como una esponja, ¿vieron cuando está seca? Es como que se contractura, se achica. Sí. Entonces después, o por eso también, los masajes o la reflexología ayudan mucho, es paliativo en estas cuestiones. Porque hace que todo lo muscular se relaje un poco más. O las duchas calientes, esas cuestiones ayudan a la parte muscular. Entonces no se olviden, como siempre les digo, que el miedo no solamente es una cuestión cognitiva o emocional, es también física. Entonces obviamente se contracturan los músculos, te puede doler la espalda, o las cervicales, o acá el pecho, o se te pueden contracturar los gemelos, porque por ahí movemos las piernas, o hacemos fuerza sin darnos cuenta, o se te contractura acá la cara, ¿sí? Porque bruxamos, o apretamos, ¿bien? Entonces, no solamente es cognitivo o emocional, sino que también tiene una cuestión física, obviamente, porque estamos adentro de un envase que es corpóreo. Así que sí, tiene sentido. A veces, por eso hay gente que se lo confunde con un ataque cardíaco a la crisis de ansiedad, porque como le duele el pecho, y se agarran, así dicen, estoy teniendo un ataque. Porque aparte muchas veces se tiene obviamente una taquicardia, ¿sí? O el corazón, o estás muy colorado porque sentís mucho calor. Claro. Y se la confunde con un ataque cardíaco porque se contractura esta zona torácica. Claro, Sí. también sentís así como que te Sí, ahogás, sí, entonces como un combo de todo. Claro, por eso se la confunde por lo general con un ataque cardíaco, porque te duele el pecho, sentís la puntada, no podés respirar, tenés mucho calor. Entonces enseguida, me está por dar un ataque, es lo primero que se suele pensar. Sí. Pero bueno, es una cuestión instintiva, o sea, uno no lo piensa. Son toda una catarata de reacciones físicas que se dan y la primera vez no sabés y quizás en la segunda y tercera ya sabes un poquito más, entonces no te asusta tanto. Claro. Pero sí puede pasar. Pero es más el pensamiento catastrófico que en sí el dolor y todo. Claro. Exacto, ahí está el pensamiento catastrófico. Me voy a morir, sí, que es propio de la personalidad ansiosa, la persona con Sí. una crisis de ansiedad. Es siempre el máximo. Me voy a Claro. morir, sí, de esto no salgo, es el fin. Y es una cuestión ansiosa, pero bueno, el cuerpo te va poniendo límites, o sea, lo que ustedes tienen que leer y empezar a analizar es, bueno, si yo llegué a esto, seguramente hace unos meses atrás mi cuerpo me mandó señales y yo no le presté atención, porque recuerden que siempre va como escalonado. Un mes te tira, no sé, una contractura cervical. ¿No hiciste nada? Bueno, a la contractura se te va a sumar que dormís mal de noche. ¿No hiciste nada? Al otro mes, por ahí tenés la contractura, dormís mal de noche y bruxás. Al otro mes y así. O sea, el ataque de pánico no viene así de una hola y te da una piña. No, ya te vino dejando cartas hace meses diciéndote, che, si no paras un poquito, haces algo con tu salud, voy a venir un día a golpearte la puerta. A la carta la tiraste, chao, no le diste bolilla, bueno, llega el otro mes otra. Che, ya te mandé una carta y seguís. Si no haces algo, voy a caer un día de sorpresa. Bien, es como siempre se dice, el trastorno de ansiedad no sabe de agendas. O sea, te va a caer en cualquier momento. O sea, no es que te va avisando. Te dice en algún momento. Bien. Y, o sea, cuando realmente te da el ataque de pánico o la crisis de ansiedad grave, en realidad uno después tiene que repasar y fijarse qué estuvo pasando o qué estuvo negando o qué cosa minimizó, pero para prevenir, ¿no? Para que no te vuelva a dar. Entonces la próxima vez, si empezás con una contractura, bueno, voy a sacar un turno, no sé, con la masajista. Si ves que tenés algo más, bueno, no, esto no es solo de masajista, voy a sacar un turno con un psicólogo, ¿bien? Y bueno, de última, por ahí el psicólogo te dice, no hace falta, o con un par de sesiones ya está, no sé, estoy hablando así a grandes rasgos. Pero es importante consultar para no volver a pasar por esa misma situación, que suele ser muy desagradable. Y te pegas un terrible susto. Una cosa por ahí es que te en tu casa y te quedes en tu casa, y otra es que por ahí terminas en el hospital, internado, toda una noche, con suero y sedante, ¿sí? Es todo un susto también, para tu familia, todo. Y que aparte no se va de un día para el otro.
Lleva unos días hasta que se relaja de nuevo todo el cuerpo. Bien. Bueno, y así que, si querés agregar algo más, Valen, seguimos. No, está bien eso. Nada más quería comentar. Ok. Y volviendo, Yatel también le pasa lo mismo con algunas cuestiones sensitivas. Bien, le pasa lo mismo que a mí con el algodón, cierto tipo de algodón. No así con las prendas, ¿sí? Puedo tocar cualquier cosa, no tengo drama. Después conozco otra persona que, por ejemplo, es con el acetato, no puede tocar el acetato. O sea, ¿por qué les digo? Porque no siempre las cuestiones fóbicas son visuales o auditivas. Eh, Abran también el espectro, pueden ser sensitivas, ¿sí? Que algo les genere rechazo. Aromas también. Cualquier cuestión que sea sensitiva. Y bueno, y Yatel, ¿a vos te pasa con el algodón también? No, sí, recién lo estaba pensando, me da un asco. No, me agarra ya escalofrío de pensarlo. Ah, sí, es terrible. Si a mí Ya me quieren hacer una maldad, se tienen que poner al lado mío con un paquete de algodón. Dios, parece una locura. sí, yo tengo que Si yo pedir lo que lo pienso corten. parece un chiste, pero claro. No, yo no puedo ni escuchar que corten, porque es eso a mí lo que me genera malestar, el ruido del algodón y ¿vieron el tocarlo y que se rasgue? Bueno, eso es terrible, es terrible. No, sí, yo tampoco lo puedo ver, Pero, nada. bueno, siendo exagerado con el terrible, no hay cosas peores. Pero sí es verdad que tengo uso, o sea, en mi casa hay un paquete especial de algodón. Y el mismo está en la casa de ciertos conocidos, por ejemplo, en la casa de mis padres, por ejemplo, hay también otro tipo de algodón por si yo llego a ir por lo que sea, o si me corto, me lastimo o algo, que esté ese tipo de algodón, porque esto es algo que tengo desde siempre. A mi amiga le pasó lo mismo con la servilleta de papel. Bueno, Selena, conozco una persona también que le pasa con la servilleta de papel. Después conozco otra persona que le pasa con los merengues. No puede tocar ni sentir el ruido del merengue cuando se rompe. O sea, hay un montón de cosas, chicos. Y la servilleta de papel, sí, tal cual. Lo ¿Y no has escuché. indagado a ver Conozco por una qué, persona. de dónde puede provenir, no? ¿De dónde será? Claro. No, no, es muy ¿De dónde difícil, vendrá? pero Porque a mí jamás me ha pasado nada con el algodón. Claro. Bueno, dicen por ejemplo, todo lo que es las enfermedades de diabetes, por ejemplo, está muy asociado, lo mismo que la enfermedad de Alzheimer, a todo lo que es la parte alemana, ¿vieron del Volga? Bueno, porque parece ser que se quedó guardado epigenéticamente, ya se redensa con eso. Como pasaron tanta hambre los alemanes del Volga, porque ¿qué pasa? Los alemanes vivían en Alemania lo más bien. Y la reina Catalina a un grupo de alemanes que en realidad los quería matar, así cuenta la historia, quería que se murieran, los reubicó, ¿sí? Les dijo, bueno, a este grupo de acá los voy a reubicar en otro lugar, donde van a tener donde cultivar y van a tener un río cerca. Bueno, así los engañó y los terminó llevando a Rusia, porque Volga, el río Volga queda en Rusia, no en Alemania. Entonces los movió al río Volga, al Volga. De ahí vienen los alemanes del Volga, porque en realidad eran alemanes que vivían en Rusia. Por eso que, por ejemplo, no se sabe bien el tema de la ciudadanía, si hacerla rusa o alemana, porque eran alemanes que los habían llevado a Rusia. Bueno, la cosa es que, claro, lo llevaron a Rusia, hacia el costado del río, pero hacía como 40 grados bajo cero. Entonces, claro, ¿qué comían? ¿Cómo sobrevivían? De ahí es que viene la toma de alcohol, ¿sí? Para generar más calor, el famoso vodka que tomaban los alemanes. La alimentación de los alemanes en general es muy básica, es todo con harina, agua, ricota y frutas, ¿sí? Que por lo general siempre son las mismas, porque al costado del río solo crecían nogales y plantas de manzano o de pera. De ahí deriva también el postre de strudel, ¿sí? Era siempre alimentos que se hacían con lo mismo, pero que iban variando de una manera u otra, muy humildes, ¿bien? Bueno, parece ser que por todas estas cuestiones de hambre y de pocos nutrientes que comían en general los alemanes, es que se tiene epigenéticamente una predisposición superior a cualquier otro tipo de linaje a padecer de diabetes.
es, digamos, en otras palabras, lisa y llanamente, es una enfermedad que por lo general suelen tener los alemanes que descienden del Volga, o sea, del río Volga, que tienen ancestros que han vivido allá, por ejemplo. Tamara dice, mi familia es descendiente de alemanes del Volga, la mayoría tiene diabetes, por parte de mi viejo, ¿viste? Sí, sí, porque parece ser que deriva de ahí, de ese hambre y de ese frío que pasaron los alemanes en el Volga. Y los alemanes, como son tan creativos, porque han pasado por un montón de cosas, inclusive las guerras, ¿sí? Que tienen mala fama, pero la verdad es que han sobrevivido a un montón de cuestiones, sobre todo estas que tienen que ver con la reina Catalina, se las ingeniaron igual, hicieron igual postres, comidas, sí, se las ingeniaron, y bueno, por eso también que Argentina tiene tantos alemanes del Volga, porque la mayoría en cuanto pudo se fue a otras tierras a cosechar y a la agricultura, digamos que era a lo que estaban acostumbrados en Alemania, ¿sí? A plantar, a sembrar y a cosechar. Por eso que en Argentina hay muchos alemanes también. Se fueron y bien pudieron, se fueron a otras tierras a plantar, digamos, a sembrar. Pero es común, digamos, determinados linajes tienen como ciertas predisposiciones a cosas buenas y por ahí cosas no tan buenas como en este caso. Todas las razas, digamos, linajes tienen alguna predisposición. Bueno, los alemanes que descienden del Volga suelen tener esta predisposición a la diabetes. Esto es fantástico porque si uno por ahí empieza a investigar, porque siempre en la familia hay, no sé, hipotiroidismo, que también es propio de linajes donde han pasado hambre, por ejemplo, de los alemanes, o que han comido muy pocos nutrientes, siempre lo mismo, ¿sí? Siempre nueces con manzana y pera y ricota, ¿sí? Siempre la misma comida. En otras culturas, que ustedes investiguen, por ejemplo, en su familia, bueno, hay mucha enfermedad de tal cosa, o siempre la mayoría tiene, no sé, problemas cardíacos, o mucho colesterol. Bueno, ¿de dónde viene? ¿Qué pasó en el linaje anterior? ¿Qué pasó en los ascendentes, digamos, de su familia? Ahí está el cuadro genealógico, que por ejemplo tienen todos siempre a partir de tal abuelo esta dificultad. ¿Bien? Ya les digo, miren que se está investigando, parece ser que el labio leporino es porque en algún ascendente hay, no me acuerdo si era para esquizofrenia o labio leporino, pero uno era alcoholismo, o sea, cirrosis, y sí, creo que el labio leporino estaba asociado con algún ascendente con cirrosis, o sea, una enfermedad grave que tiene que ver con el alcoholismo. Y se transmite y ese cambio genético puede generar labio leporino. O sea, son teorías que se están investigando, ¿sí? Qué buen estudio el de la epigenética. Ah, Buen y es descubrimiento. fantástico. A mí porque me encanta, ¿sí? Sí, pero se entienden un montón de cuestiones, rasgos. A veces vienen cuando les dicen, sos igual a tu abuelo, y vos ni lo conociste a tu abuelo. Es fantástico cómo se va transmitiendo un montón de cuestiones hasta de personalidad, hasta a veces tonos de voz, maneras de contestar, que no hay manera que vos lo hayas aprendido porque no lo viste jamás a ese familiar, sin embargo se transmitió. Y también se transmiten estas cuestiones que estamos estudiando, ¿no? Lo que tiene que ver con la psicología, las emociones. Un montón de maneras de procesar las emociones, muchas de ellas, en gran parte, las hemos adquirido, porque las hemos heredado. Cómo reaccionamos ante un evento, la manera en que pensamos inmediatamente las cosas, y de manera catastrófica o no. Hay un montón de cuestiones que hemos heredado, y bueno, algunas para bien se pueden ir moldeando, y otras por ahí no, y otras por ahí son un gran beneficio haberlas adquirido. Por ejemplo, hay familias que son muy longevas, o sea que viven muchos años, y nosotros podemos tener una re mala vida, y por ahí vivimos muchos años gracias a que hemos adquirido esos caracteres. También heredamos cosas que están re buenas. Y otras que por ahí no tanto. Pero es fantástico por ahí entender, porque a veces nos pasan cosas, por ejemplo, esto de la diabetes, cuando en realidad hemos tenido una dieta fantástica, siempre nos cuidamos, comemos sano, y tenemos diabetes. ¿De dónde? ¿Sí? Está bien, la diabetes también es muy particular porque hay dos tipos, tipo 1 y tipo 2. El tipo 2 de diabetes está súper asociado con la cuestión emocional. Cuando uno empieza a indagar en ese paciente, ha pasado por alguna situación de muchísimo estrés,
y por lo general culmina con una diabetes tipo 2. Distinto a la tipo 1, que ya es más de estas cuestiones epigenéticas, y más heredadas. Pero bueno, eso son cuestiones que están re buenas también que se las dé a conocer porque son medias novedosas, no hay mucha investigación sobre esto y se está empezando. Y está bueno que lo vayan incorporando en su estudio, ¿sí? Que abran la mente, que piensen también no solo en el paciente que tienen, sino en sus hermanos, sus papás, sus tíos, sus primos, ¿sí? Muchas veces pasa que por ahí tenemos un paciente re ansioso y cuando uno pregunta te cuentan, no, el hermano de mi papá falleció cuando tenía 3 años porque fue atropellado por un auto, ¿sí? Y después el otro hermano falleció porque tenía una enfermedad. Y sí, ¿cómo no va a ser el padre súper ansioso? Cuando en su historia vital padeció 2 fallecimientos, ¿sí? De 2 hermanitos, de esa manera. ¿Sí? O sea, tiene coherencia que hoy día el paciente que nos visita tenga alguna cuestión similar, porque tiene una carga fantástica, o sea, es muy pesada. Son datos de súper interés que te cuentan una cosa así. Porque obviamente esa mamá después quedó muy alerta y seguramente o lo super cuidó o entró en una depresión, entonces ese hijo vaya a saber cómo se crió y dio origen a la crianza del paciente que nos viene a ver hoy. Se entienden un montón de cosas cuando uno pregunta sobre la familia. Y de dónde descienden, y de dónde venían, y cómo se alimentaban, y si hacían o no ejercicio, o sea, son todas cuestiones que están muy buenas. ¿A qué se dedicaron? No por chusma, sino porque no es lo mismo como decodifica o piensa por ahí una emoción, voy a ser grosera, ¿no? Un ingeniero, supónganse que, no sé, una persona que estudió psicología. Tienen maneras distintas de procesar la información. No es lo mismo que el papá de ustedes haya sido, no sé, un psicólogo, vamos de nuevo con lo mismo, a que haya sido ingeniero químico, ¿sí? O un matemático. Porque ellos son más prácticos para tomar decisiones, por lo general. Bien. Entonces, quieran o no, la manera de procesar o varía un montón. Hay un autor que tiene un libro que se llama La biología de las creencias, que se llama Bruce Lipton. Está bastante interesante. Mirá, no lo conocía. La biología de las creencias, qué bueno, lo voy a anotar. Bruce Lipton es un biólogo celular, no es médico, es un científico. Sí. Está bastante interesante. Yo no leí todo el libro, pero leí un artículo. Qué bueno que está. Bueno, Stanislaw Van Rach, ¿lo han escuchado? Es también un neurocientífico que en realidad él lo que hace es analizar, es microbiólogo me parece. Bueno, él escribió muchísimo sobre el cerebro, sobre la atención. Es como una especie de Facundo Manes. ¿Lo han visto o lo han escuchado? Stanislaw Van Rach. Sí, Es un yo hombre que también. es pelado, tiene ágilmente, los libros ágilmente, tiene varios libros. Bueno, él estudia el sistema nervioso, pero Manes lo estudia más desde la conducta, vieron, él es neurólogo, y él lo estudia desde lo micro, pero llega a las mismas conclusiones. Entonces él tiene un libro que, bueno, hay uno que se llama Ágilmente, justamente, que te enseña cómo volver tu mente más ágil, por eso se llama Ágilmente. Te da como te explica sobre la atención, el funcionamiento cerebral, y después te da unas actividades, supuestamente para volverte más ágil. Y él estaba creo que él estudió en Harvard, bueno, un genio. Estaba también como se le dijera, en Bélgica. Y le habían dado una nueva beca para quedarse estudiando, como si le dijera, en Inglaterra. Y él ya llevaba más de 18 años estudiando en laboratorios la conducta humana fuera de su país. Y él extrañaba un montón a Argentina. Entonces rechazó la beca y se vino para Argentina. Y ahí presenta una serie de libros que están muy interesantes, desde lo micro, ¿sí? Desde el laboratorio, sobre neurociencia. Está fantástico. Para que se los muestro al hombre. Hay un programa que es fantástico, acá está Stanislao,
que lo que hacen es hacer tipo un careo entre Stanislaw Banreich, del lado de las TCC y bueno, y las neurociencias, está María Laura Santillán mediando la mesa, y del otro lado está Gabriel Rolón. Entonces, fantástico, o sea, representando el psicoanálisis. Entonces, María Laura Santillán decía, bueno, planteaba un problema, ¿no? El duelo porque, no sé, falleció mi esposa. Bueno, entonces Stanislaw lo explicaba desde las neurociencias y Rolón lo explicaba desde el psicoanálisis. Fantástico. Y sin pelearse ni ponerse boca river y esas cuestiones de uno en contra del otro. Bueno, en el limbo, ¡ay, este no sabía que existía! Que es nuevo. ¿Vieron que dice en el limbo? Ustedes que ya están en onda, en esta onda, ya entienden de por qué dicen el limbo. Aprende a diseñar tus emociones para convertirse en quien siempre quisiste ser. Bueno, ya tiene un positivismo increíble, Stanislaw. Ágilmente, ¿sí? Y después está, me falta una, En cambio, acá. En cambio, es otro de los libros de Stanislaw, es el primero de todos, que está muy bueno también. Así que al que le interese leer sobre neurociencia y estas cuestiones, acá tienen un neurocientífico, bien, es doctor en biología molecular. Estuvo en Francia, en Montpellier. Bueno, y se vino acá a Buenos Aires ahora. Bueno, este es uno. Y ahora les voy a buscar, que después se las tendría que compartir en el grupito, la entrevista con María Casar. A ver. Esta. Argentina para armar. Bueno, esta entrevista, el que pueda, mírela porque, digamos, de una manera muy elegante, cortés y respetuosa, cada uno planteó desde su teoría cómo abordaría determinado tema. Y después tanto de Stanislaw como de Rolón hay un montón de videos que pueden ver de ellos por separado que son fantásticos. Se llama Argentina para armar, se ve como cortado, pero está en YouTube también. El programa entero es el de Rolón con Banreich. Uno de lo de las neurociencias y el otro de lo del psicoanálisis. Representando, digo. Está fantástico esa entrevista. Sí, lo amo, dice Selena. ¿A cuál más? Ahí me perdí. ¿A Stanislaw o a Rolón? Bueno, los dos son fantásticos. O sea, cualquiera del que quiera leer lo que fuese de ellos dos es fantástico. Stanislaw, como es más del lado de las neurociencias, escribe más sobre la motivación, la creatividad, la atención, bien esas temáticas. Y Gabriel Rolón es más de la cuestión de duelos, las crisis, la separación de parejas, o sea, cada uno tiene como sus temáticas distintas. Sobre todo duelo. Rolón estudia mucho de esas cuestiones. Y son los dos una dulzura escucharlos. Es muy ameno. Y después, como una mezcla de los dos, es este hombre que es evangélico, ¿cómo que se llama? A ver si me sale. Que es súper conocido, tiene un montón de libros también. A ver si me ayudan a sacarlo. Bernardo Estamateas. Bernardo A mí Estamateas. me encanta esa. Sí, Bernardo Estamateas. Yo tengo varios libros de él. Bueno, es como una mezcla de los dos. Bueno, Estamateas, digamos, es de la onda terapia cognitivo, comportamental, pero tengo entendido que antes hizo psicoanálisis, y él sabe muchísimo de terapia sistémica también. Estamateas tiene esa visión, es súper práctico. Vieron que él como terapeuta, él siempre como que da como
bueno, tareas conductuales, ¿sí? Como te conviene hacer esto, fíjate esto, pensá esto, ¿sí? Sí, a Por mí eso me sus libros encanta también son como bastante tienen prácticos. respuesta para todo, es decir, no sé cómo explicarle, pero me encanta esta materia a mí. Claro, no es una respuesta tipo receta de cocina, sino lo que te dice para que pienses. Los ejemplos que usa, es súper rápido para armar ejemplos, por ejemplo, esta materia. Tiene una oratoria increíble. Si a alguno le gusta también, lo puede buscar en las redes. Muchas veces hace vivos de Instagram y lo pueden escuchar. Y tiene un programa, pero que dura 15 minutos a la noche, pero les puedo asegurar que le saca el jugo en canal, ¿cómo A24, ¿no? Es un canal que está Sí, ahí en sí, por ahí 14, está, sí. 15. Yo lo he visto un par de veces, pero no recuerdo A la tampoco el noche. canal. Sí, está de 12 a 12 y cuarto el programa, pero hablan un montón de cuestiones que te da pie como para seguir pensando, obviamente, porque no es una terapia, ¿no? Pero sí, esta Mateas es un hombre muy práctico, y la mujer también se dedica a lo mismo, pero no es tan conocida, digamos. Y después otro estilo, pero que a mí no me gusta tanto, porque les puede gustar a ustedes, es la mujer esta que es chilena, que trabaja mucho sobre duelo. Ah, sí, Sordo, algo así, el ¿Cómo que se apellido. llama? Sí, Pilar Sordo, Sordo. pero Pilar es, Sordo sí. es, No, a mí no me gusta Pilar tanto Sordo es tampoco. otra terapeuta, es chilena, pero ella estudia muchísimo lo que es duelo. Y bueno, va en gustos, digamos. Yo tengo libros de todos, digamos, y tampoco, me pasa lo mismo con los libros. No me termino de enganchar con los libros de Pilar Sordo. Pero ella, porque ahí viene también la cuestión del estilo, porque durante muchos años escribe sobre duelo porque aprendió muchísimo de esa situación y trata de ayudar en relación a eso. Entonces, cada terapeuta tiene como es, Pilar Sordo entiende mucho de esas cuestiones porque las vivió, no es simplemente que le gusta estudiar. Así que si alguien está pasando por una situación de duelo o tiene un paciente en situación de duelo, Pilar Sordo tiene muchísimo de eso, igual que Rolón. Bien. Bueno, vamos a terminar esta filmina, se las voy a leer. Dice: la amígdala, entonces, juega un papel importante en el comportamiento agresivo y dota la experiencia sensitiva, sobre todo visual, de una significación emocional. Uno de los paradigmas más usados en psicología experimental para conocer la respuesta emocional involucra los estudios de la amígdala, el miedo condicionado o la respuesta de miedo condicionado. Esto de, como siempre les digo, el dicho de veo la vaca, el que se quema con leche, ve la vaca y llora. Bueno, esto es un miedo condicionado, ¿sí? Se lo genera bajo determinadas condiciones. O también, acá estamos hablando de miedo, pero también se puede condicionar cualquier tipo de conducta. ¿Vieron como los experimentos de Pavlov? Eso es psicología experimental, ¿sí? Los experimentos de Pavlov, de que hacían sonar una campanita antes de darle de comer al perrito y el perro ya salivaba, ¿sí? Porque asociaba que cuando venía la campanita después se le daba de comer, ¿bien? Entonces esa conducta estaba condicionada. Pero también se pueden condicionar los miedos. Esto de, como contaba hoy uno de los compañeros, ¿sí? Creo que Agustín, que como al hermano, vamos a suponer que lo lastimaron o le fue mal con las agujas, ese es un miedo condicionado, ¿sí? Se le transmitió, entonces cada vez que ellos ven una aguja, por condicionamiento, generan una respuesta emocional, ¿sí? Lo mismo pasa con las fobias, ¿bien? Si ustedes tuvieron una mala experiencia con algún objeto o situación, o se las contaron de una manera muy vívida, ustedes ya están condicionados, ¿bien? Como me pasa a mí, o como les pasa a ustedes con alguna de estas cuestiones. Cuando escuchan sobre el tema, por ejemplo, yo escucho el trueno, por condicionamiento tengo una respuesta, ¿sí? Emocional, que es, me acuerdo de mi abuela, me acuerdo del ceferino, me acuerdo del, ¿sí? De que a mi abuela no le gustaba que hubiesen truenos, ¿bien? Hasta ahí quedaba, ¿sí? No generaba nada más. Pero te queda ese condicionamiento, ¿sí? Y es muy difícil porque, en mi caso, ¿cómo descondiciono el trueno? O sea, ¿qué podría ser el trueno fantástico que a mí me haga pensar que el trueno es una maravilla?
¿sí? Salvo que, no sé, lo relacione con el superhéroe o con Rayo, el Rayo, ¿sí? Pero hay miedos que son fáciles de descondicionar y hay otros miedos que son muy difíciles. Con un animalito, por ejemplo, como vimos hoy lo del gatito, descondicionarlo es fácil, porque el gatito puede dar a que sea algo más divertido, o que sea algo lindo, o que sea suave, ¿sí? Son también cuestiones lindas. Distinto es si le tiene algún tipo de fobia, alguna piel que sea áspera o pinche, ¿sí? ¿Cómo lo transformás eso en algo lindo? Pensando en la terapia, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de estas cuestiones condicionadas y miedos condicionados, conductas condicionadas, por la experiencia, por ejemplo. Todo esto se guarda en las amígdalas. Bueno, y copiamos esta filmina y ya estamos. Bien, en todas las conclusiones de estos estudios se confirma la vía sensitiva directamente a la amígdala, formando esta estructura además una potenciación a largo plazo con el material emocional. O sea, esto que hablamos, ¿no? Que se confirma que la amígdala es la vía sensitiva directa, primordial de todo este sistema, y que además esta información tiene un potencial a largo plazo. Esto de que no es el miedo por lo general que se guarda en las amígdalas, no dura un mes y desaparece, sino que tiene un potencial a largo plazo. Pueden pasar esta fobia o este miedo a las agujas, como contaba el compañero, por ejemplo, la fobia a los, ay, no me sale ahora, a los botones del Tucu López, creo que se llama, bueno, o sea, no dura un mes y se va, sino que dura un montón de tiempo, ¿sí? Por lo general, y sobre todo, recuerden siempre esto, cuanto más impacto emocional tenga, ya sea que te dio mucha felicidad, mucho miedo, mucha sorpresa, mucha ira, ¿sí? O mucho miedo, más largo es el potencial, o sea, más te va a durar y más intenso va a ser esa sensación, o sea, de miedo o de peligro, ¿sí? O de rechazo. Si es de menos intensidad, el plazo va a ser más corto, ¿bien? Cuanto más intenso, siempre más vívido, más, ¿sí? Más importante, más reacción va a generar, en todo sentido, emocional y físicamente. Bueno, y acá terminaríamos por hoy, ¿bien? Bueno, vamos a dejar de compartir. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? No, profe. ¿No? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, ya tienen todos el presente, nos veríamos el día viernes. Día viernes 5, esperen, ustedes tienen, creo que la reunión está con el jefe de la cátedra. ¿Completan la encuesta? Complétenla, que después me tiran la oreja a mí. Que los chicos de mi cátedra no la comparten. No la completan, digo. A ver. Día 5 de noviembre, sí. ¿Se acuerdan la que les mandó el grupito? La encuesta. Encuentro presencial. Sí, sí. Bueno, supuestamente ustedes el día viernes
el viernes 5, van a tener un encuentro con el jefe de la cátedra, que es Gustavo Gazzaneo, van a hacer una actividad. Este viernes. Así que hay que ver si coincide o no con esta cátedra, porque si coincide, podríamos, o sea, tendrían otra clase, la tendrían con Gustavo en persona, y si no, la van a tener conmigo por acá, ¿bien? Así que yo voy a averiguar en qué horario ustedes tendrían ese encuentro con el jefe de la cátedra. No entiendo, ¿no hay que ir a las 2? ¿Se dan cuenta que A ver, vale, que se los voy a reenviar. No sé, ¿ustedes ya les dijeron el horario? En los mensajes no. Por acá dice, inicia a las 9 de la mañana. Oh, perdón, Elisa, ¿qué? No, que no me acuerdo en qué, si fue en el cuadrito que nos mandaron o si fue por mensaje que nos mandó la delegada, que decía que a las 2 empezaba. Bueno, ¿me pueden mandar foto entonces esa fotito? Porque a mí todavía no me avisaron. Acá lo que dice es que arranca a las 9 de la mañana, es de 9 al mediodía, y después de 14 a 17. Y yo no sé en qué lapso de eso les toca a ustedes tener neuro o con Gazzaneo. Creo que el de la Por mañana. favor, Melissa, me manda fotito de En el ¿Cómo? audio que nos Perdón. mandó la delegada de parte de Neville, decía que los de la comisión C teníamos a la tarde. Bueno, ¿me querés reenviar ese audio en el grupo? Sí, yo igualmente me voy a comunicar con el profe para que para saber todo el Dale, itinerario que Altena. van a tener ese día, pero sobre todo para saber si, pues claro, para saber si ese viernes tienen conmigo o tienen conmigo por internet y con Gazzaneo presencial, o directamente tienen todo con él presencial. Porque alguno, tengo entendido que no pueda ir, se puede conectar por internet. Tengo acá, entendido. De manera virtual. Bueno, quedamos así. Entonces, creo que es de 14 a 17, dice Milagro. Claro, sí. Yo tengo anotado lo mismo. Va, en el mensajito dice eso, de 14 a 17. El tema es que la cátedra de ustedes empieza a la 1. Entonces, por eso también voy a preguntar cómo hacemos en ese caso. Seguramente va a tener directo con Gazzaneo. En vez de empezar a la 1, empiezan a las 2. Supónganse ahí y con él. Porque la idea es que ustedes conozcan a los jefes de cátedra. ¿Sí? Cada cátedra tiene un montón de profesores, pero hay uno que es el jefe de la cátedra. En este caso es Gazzaneo, en neurociencia.